Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Quiero que hagamos un estudio bíblico juntos. ¿Quieres hacer un estudio conmigo? Vamos a leer algo en Juan capítulo 3, del verso 1 al 7. Es un pasaje conocido, pero a lo mejor vamos a ver algo nuevo aquí hoy. En Juan 3, 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bueno, pienso que estamos de acuerdo y podemos entender fácilmente que el nacer de nuevo es cuando yo acepto a Jesucristo por mi Salvador, mi Señor, y creo en Él, que murió por mí en la cruz, que resucitó, y con mi fe en Jesucristo y invitándolo a mi corazón, el Espíritu Santo realmente entra en mi espíritu, en mi ser, y nazco de nuevo. Soy una nueva criatura, dice la Biblia, con una nueva naturaleza, y vida eterna dentro de mí. El Espíritu Santo está viviendo dentro de mí, Jesucristo está en mi corazón. Eso es nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, soy un hijo de Dios, con vida eterna. Soy un hijo realmente nacido del Espíritu de Dios. Entendemos todo eso, pero muchas veces hay otras cosas que no hemos entendido muy bien. Podemos estar de acuerdo también que el nacer de agua se refiere al nacer naturalmente. Cuando una mujer da a luz a un bebé, hay agua en el proceso, ¿verdad? Entendemos eso. Y por eso Cristo dice: lo que nace de la carne, carne es. Y en el nacimiento natural, somos nacidos de nuestros papás, y hay agua en el nacimiento. Y entendemos que sí, vamos a bautizarnos en agua, pero eso no es nacer del agua. Eso es un acto de obediencia, es un acto simbólico de haber muerto con Cristo y haber resucitado en una nueva vida con Cristo. Pero el nacer del agua es el nacimiento natural. Entonces Cristo dice que eso que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, siendo nacido de nuevo, soy espíritu, una persona de espíritu, y realmente soy un espíritu con un alma y vivo en un cuerpo. Cristo dijo que es necesario nacer de nuevo. También dijo en el verso 5 que si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Hace años yo siempre tenía entendido que porque he nacido de nuevo, que algún día voy a entrar en el futuro en el reino de Dios, cuando Cristo venga, o cuando muera y vaya al cielo. Entonces voy a entrar en el reino de Dios. Pero ahora entiendo que ya estoy en el reino de Dios ahorita. Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando Él comenzó su ministerio, anunció eso: el reino de Dios se ha acercado. Y al nacer de nuevo, realmente ya estoy en el reino de Dios, porque Cristo dijo: el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero la otra parte de eso es que si nazco de nuevo, entonces ya he entrado en el reino de Dios, ya estoy viviendo hoy en el reino de Dios. Y el reino de Dios está creciendo en este mundo, en la tierra, y somos parte del ejército de Dios, avanzando el reino de Dios, y ya estamos viviendo en el reino de Dios. El otro verso muy interesante es el verso 5, el verso 3, y dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Bueno, yo también tenía entendido que, eso quiere decir que algún día voy a ver el reino de Dios. En el cielo, cuando Cristo venga, voy a ver con mis ojos el reino de Dios. Pero si el reino de Dios ya se ha acercado, si ya estoy viviendo en el reino de Dios está aquí. Entonces, esto quiere decir que si nazco de nuevo, ahora puedo ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere eso? Que ahora puedo ver, tengo ojos espirituales, mis ojos espirituales están abiertos, mis oídos espirituales están abiertos, mis sentidos espirituales han nacido de nuevo también. Y ahora puedo sentir la presencia de Dios, puedo escuchar la voz de Dios con mis oídos espirituales, puedo ver el reino de Dios. A lo mejor podemos ver los ángeles o podemos ver las cosas espirituales, podemos recibir visiones o imágenes del Espíritu Santo, podemos ver en la dimensión espiritual a veces, porque naciendo de nuevo tenemos sentidos espirituales que están vivos, que están activados, y tenemos sentidos espirituales así como tenemos sentidos naturales. Tengo ojos, tengo oídos, nariz, y tenemos sentidos espirituales también. Ahora puedes ver en el reino de Dios, puedes ver las cosas que Dios está haciendo, puedes escuchar su voz, puedes sentir su presencia, sentir realmente el corazón de Dios, sentir a veces la presencia de espíritus, de los ángeles, de demonios. Tenemos sentidos activados ahora espiritualmente. La otra cosa que es interesante de ver en este pasaje, de entender en este pasaje, es lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este verso literalmente se refiere a mi espíritu nacido de nuevo, pero también podemos entender que esto es algo quizás simbólico de cuando estoy orando y el Espíritu Santo me da una visión, un llamado, una idea. Esa idea es algo nacido del Espíritu Santo, nacido del Espíritu. Y esa idea trae o lleva la bendición de Dios, lleva la gracia de Dios, lleva el respaldo del cielo, del reino de los cielos, el respaldo de Dios mismo. Algo que es nacido del Espíritu. Algo que es nacido de la carne, si yo tengo una idea, yo pienso que esto sería una buena idea, voy a hacerlo, pienso hacerlo. Pero esa idea nace de mi mente, de mi carne, de mis propios deseos, mi propio entendimiento. Entonces, eso es algo que es nacido de la carne. Y lo que es nacido de la carne trae a veces dificultades y sufrimiento. Lo que nace de la carne, yo tengo que mantenerlo. Si yo doy a luz a una idea, un proyecto, algo que es nacido de la carne, yo tengo que mantenerlo por mis propias fuerzas, por las fuerzas de mi carne. Y lo que es nacido de la carne realmente no lleva la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender o aprender aquí? Que necesito orar mucho y escuchar con mis oídos espirituales, escuchar la voz del Señor y recibir las visiones y la dirección del cielo, del Espíritu Santo, y poner en práctica lo que Él me enseña, lo que Él me habla. Entonces, todas las cosas que estaré haciendo serán cosas nacidas del Espíritu, y estaré viviendo una vida de gracia, de favor y de poder, y no estaré manteniendo por mis propias fuerzas, mis ideas propias, cosas nacidas de la carne. Muy interesante este pasaje. Bueno, si has nacido de nuevo, también tienes sentidos espirituales ya activados, y puedes empezar a ver, a escuchar espiritualmente, y quiero que lo sepas. Si no has nacido de nuevo, entonces haz esta oración conmigo. Muy sencillo. Dile al Señor Jesucristo: Jesucristo, Hijo de Dios, yo creo en ti. Tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre pagando por mis pecados, el precio por mis pecados, y resucitaste de entre los muertos. Y Jesucristo, yo creo en ti, yo creo este mensaje, este evangelio, yo pongo mi fe en ti y te invito, entra en mi corazón, sálvame, perdóname, vive en mi corazón para siempre.
Y si has hecho esa oración, ahora sí eres nacido de nuevo, con tus sentidos activados. Y mi oración, mi esperanza es que todo lo que hagas será nacido del Espíritu. Amén. Dios te bendiga.